Creo que solo hay un solo planeta, el cual es muy difícil poder describir sus efectos. Si Plutón tiene que ver con la muerte, si Urano tiene que ver con algo repentino o brusco, si Júpiter tiene que ver con un proceso de expansión, con una especie de granilocuencia y todo lo que tenga que ver con alguna especie de mejoría, porque lo vemos con esta capacidad de amplitud. Saturno es más pesaroso, tiene que ver con respecto a lo tieso, lo duro, lo recio, todo lo que involucre limitación. Pero Neptuno es un astro que nos lleva al topaje, que significa esta sensación de adormecimiento. Puede confundirse como una especie de incluso enamoramiento. Y ese es el problema. Porque en esta sociedad o actualmente en la humanidad, todo lo que tenga que ver con respecto a estar enajenado, para que me entiendas, una sensación de no quiero estar en esta realidad o no quiero entender lo que está pasando con respecto a las noticias o quiero dormir o no quiero sentir. Realmente esa sensación domina nuestro mundo, nuestra realidad. En otros momentos de la historia reciente, digamos 1950, digamos 1970, tal vez 50, 60 años atrás, Neptuno trataba específicamente de temas espirituales, de temas relacionados con lo fantasioso, como el cine, la fotografía y todo lo que tenga que ver con lo inmersivo, que significa hoy actualmente, entendámoslo como cine de 3D, es decir, nos hace sentir muy cerca de la experiencia. Pero ya, si te das cuenta, Neptuno nos abarca todo, toda la experiencia, es decir, todo lo que haces es para no sentir dolor, para no sentir tu presencia, para no sentir el tiempo, para no sentir que estás aburrido, para no sentir tu cuerpo. Estoy hablando de específicamente cosas que te adormecen, o sea, digamos, sustancias. Y podemos hablar de cosas que te llevan a una realidad fantasiosa, como por ejemplo algún tipo de medicamento o efectos psicodélicos de algún champiñón, de pues, alguna especie de planta. Pero es que Neptuno se manifiesta en nuestras vidas constantemente, a medida de que avanza, año con año, sin importar en qué edad te encuentres y en qué año estés escuchando esto, Neptuno está recorriendo tu carta astral, pasando de casa en casa, pasando de signo en signo y sobre todo posibilitando diferentes alineaciones, que para mi gusto las más importantes son los sextiles, las cuadraturas, las oposiciones, los quincuncios, las conjunciones sobre todo. Y estas alineaciones, estas cuadraturas, insisto, son lo más significativo que puede generar un Neptuno actual, no importa que estemos hablando del 2026, 27, 28, Neptuno actual está creando alguna alineación con tu mapa. Si Neptuno se encuentra en el grado 0 o 1 o 2 de cualquier signo, tendremos que revisar cualquier signo que tenga en tu carta astral algún planeta alrededor del 0, 1, 2, que nos puede llevar a si está a dos signos de distancia, un sextil, si está enfrente de tu carta astral es una oposición, si está a 90 grados es una cuadratura, si está a 120 grados se llama trígono. Es decir, todas estas alineaciones se dicen muy fácil, pero muy probablemente no te das cuenta del adormecimiento que solamente podrías empezar a verlo cuando viene la resaca, como el alcoholismo, claro está. ¿Y qué significa una resaca? Significa que tomaste muy malas decisiones durante muchos meses, que estuviste ignorando la realidad, que estuviste sintiendo cosas que tal vez estaban eh, simplemente extralimitadas, estaban desproporcionadas. Posiblemente sí, se sentía muy bonito, pero no era tan fascinante como tú lo describes en tus palabras. Entonces, Neptuno es un planeta difícil de describir porque no te das cuenta que estás engullido, estás dentro, estás inmerso en esto. Es como el pez que no se da cuenta que vive en el mar. Bien, te lo vuelvo a repetir. Saturno se siente como una lápida sobre tus hombros. Urano se siente como un torrente de choques eléctricos. Plutón sientes que te lleva a la muerte y la resurrección, al inframundo, al Ares, perdón, Hades con H. Y, y Plutón te lleva a este sentimiento de volver a nacer. Y si Júpiter te lleva a sensaciones de eh, optimismo, y otros planetas como Marte, que son mucho más rápidos, que tienen que ver con una agitación en forma de búsqueda y tal vez
en forma de golpe y en forma de, digamos, cansancio. Neptuno, insisto, estás encantado en la fiesta, si estás alcoholizado. Si tienes 8, 9, 10 copas, ya no puedes decir cosas coherentes, ya no puedes tomar decisiones coherentes, ya no estás viendo las cosas como son, ya estás enajenado, estás en una ensoñación. Y la pregunta es, ¿cuánto rinde Neptuno en nuestras vidas? Mira, el asunto es que pasen a retrogradación, como Mercurio, como Urano, como Plutón, como Júpiter, todos los astros pasan por retrogradación, excepto el Sol y la Luna. Incluso Venus pasa por retrogradación. Si Neptuno es un planeta que realmente no podemos ver más que apenas, ni siquiera podemos ver el 50% del recorrido de nuestra carta astral en toda nuestra vida. Tarda muchísimo en darle una vuelta. Y por lo tanto, estamos hablando de que se queda en una casa y en un signo cerca de 13 años. Por lo tanto, Neptuno tiene la capacidad de, pues, quedarse tantos meses, no son una década, pero sí se queda en una dirección exacta como en forma de cuadratura, conjunción o posición, sí puede llegar a crear un problema, insisto, en forma de romanticismo, en forma de ensoñación, en forma de fantasía, en forma de enajenación, en forma de drogadicción o adicción. Droga adicción significa que algo te estás metiendo al cuerpo. Esa droga adicción puede ser una sustancia, puede ser una sustancia que te encuentras en casa, digamos fácilmente, o puede ser una adicción que es una conducta. Yo soy adicto a el sexo, a robar, a mentir, a el porno, o no sé, puedo ser adicto a muchas otras cosas. Por ejemplo, a las compras o a mentir, insisto, es una conducta, la adicción. La drogadicción sabemos que es una sustancia que no siempre está prohibida. La cannabis en muchos países está prohibida y otras sustancias están prohibidas, pero ¿qué tal si hablamos de alcohol o comer o puedes ser adicto a algo que tal vez es inocuo? Digamos, ¿podría existir alguien que es adicto a comer zanahorias? ¿Podría existir alguien que es adicto a comer, no lo sé, tantas sustancias hay allá afuera que puedes decir cualquiera? Algunas venenosas, algunas más viables que a bajas dosis no te pueden lastimar, pero a altas dosis te lastiman. Si tú intentas comer 5 cucharadas de sal, estás lastimando tu cuerpo. Y si tú intentas beber 4 garrafones de agua, estás lastimando tu cuerpo, a pesar de que es muy recomendable que tomes un poco de sal y es muy recomendable que llegues a ingerir fácilmente 2 litros de agua al día, pero demasiado siempre es el problema. Ahora, Neptuno realmente es todavía un problema mayor en los últimos 13 años que se encontró en sus propios terrenos, se encontró en su propia, digamos, reino. Neptuno está catalogado como un astro que fue descubierto de manera posterior a la astrología helénica, eh, pues tradicional, y se entiende como una astrología helénica actual, contemporánea o renovada, es decir, está considerando a Plutón, Urano y Neptuno como elementos que hay que observar en los últimos 150 años, 200 o 100 años recientes de su implementación en astrología o de su descubrimiento reciente astronómicamente hablando. Lo que pasa es que anteriormente, habiendo 12 signos y 7 planetas, Júpiter se conectaba con Piscis y al llegar Neptuno a la fiesta, Neptuno se considera regente de Piscis y Júpiter pasó a ser solo rector de Sagitario, aunque podemos llamarlo corrector, digo, corregente. Júpiter es corregente de Piscis, así como Neptuno. No intento ser demasiado complejo en esta plática, pero sí. Lo que ha pasado los últimos 13 años es que Neptuno estuvo en Piscis y 13 años se la pasó en Acuario y 13 años se la pasó en Capricornio y así sucesivamente. También en Sagitario y en Escorpio. Tú, si conoces a alguien que tiene hoy en estos 26, 40 años, pues prácticamente nació con Neptuno en Capricornio. Y así sucesivamente. Si tiene cerca de 50 años, nació con Neptuno en Sagitario y consecuentemente. Ahora, Neptuno técnicamente nos llevó a un estado de ensoñación aún más profundo, aún más agudo, aún más presente que en ningún otro momento de la historia reciente. Posiblemente me puedes decir, y estoy
pensando en que puedes objetar a la idea de que Neptuno, pues realmente ha estado en nuestras vidas dominando la conciencia humana porque siempre ha habido algún tipo de droga, siempre ha habido algún tipo de escape y siempre ha habido algún tipo de enajenación. Sin embargo, en los 13 años recientes, posiblemente el imaginario está más guiado precisamente por la tecnología, me refiero a las redes sociales, muy posiblemente el cine lleva más el discurso político, cultural, sobre qué hay que hacer, pensar o decidir, o quiero que pienses o recuerdes en que cuando llega algún tipo de película, no tiene que ser un documental, pero sí basado en hechos reales. Las películas normalmente le hacen pensar a las personas que están documentadas, que están informadas, que están enteradas de los hechos, que muchas veces están cargados de ficción. Lo cierto es que tener acceso a los hechos, no a la realidad, simplemente a los hechos, es decir, una serie de acontecimientos innegables que dice que quedó grabado en forma de em, pues cassette, en forma de película, en forma, pues en alguna cámara lo captó. Y estoy hablando de película, no de fotografía, porque las fotografías son un poco más engañosas. Pero si 8, 7, 2 cámaras dicen que podemos crear una serie de hechos en función de lo captado, en función de lo grabado, en función de lo evidente, pues queremos pensar que esos acontecimientos grabados por la cámara nos están llevando a lo real o a los hechos, pero todo puede ser fácilmente una mentira o puede llegar a ser parte de una realidad que creemos que está completa o simplemente creemos que vemos una realidad total cuando realmente nuestra mente y el registro de los hechos se van borrando. Incluso los historiadores hace 30, 40, 20 años no estarían de acuerdo con acontecimientos que sucedieron hace 100, 200, 300 o 1000 o 500 años atrás. En fin, Neptuno se encuentra en un momento importante en este 2026 al tener una conjunción con Saturno. Neptuno está saliendo de su reino, que es Piscis, al pasar a Aries. Y es difícil poner la palabra, sinceramente. No es fácil traducir el qué dicen los astrólogos con respecto a lo que está a punto de desencadenarse. Punto número uno, porque Saturno y Neptuno son astros muy opuestos, muy diferentes. Uno habla de lo real, de los hechos, de los acontecimientos, de lo fáctico, casi que de lo científico. Insisto, Saturno nos habla de una lápida que hay que cargar en función de, pues, el signo y la casa y las alineaciones. Y Neptuno se siente como un adormecimiento. Y bueno, si trato de crear una imagen con respecto a qué significa Neptuno más Saturno en el grado cero de Aries para este febrero de 2026, bueno, se entiende que cada vez que se junta Saturno y Neptuno, nace, brota, se experimenta un movimiento político, social, especialmente por parte de la corriente de la derecha, que significa el hecho de que ese pensamiento político piensa o está alrededor del pueblo, porque la conglomeración, la gente, el pueblo, eh, la manada, en este caso, el cardumen, que hace referencia al reino de Neptuno, que es Piscis, y Neptuno mismo, que hace referente a las olas, es una gran cantidad, que es una ola, una gran cantidad de gotitas juntas, que forma una masa, y si tú juntas demasiadas gotitas, pues puedes crear una ola altamente destructiva, puedes crear un tsunami que arrasa kilómetros dentro de la Tierra y limpia y barre y destruye y simplemente crea un nuevo escenario gracias a una fuerza altamente gigantesca que barre, insisto, a la Tierra. Ahora, esta conglomeración vamos a crear un nuevo lineamiento, palabra de Saturno, pero tiene que ver con respecto a un nuevo lineamiento no solamente político, sino una dirección nueva. De por sí una conjunción tiene que ver con un reset. Ahora, la palabra nueva me refiero sobre todo a Aries. Y esta conglomeración se refiere a Neptuno y lineamiento se refiere a Saturno. Entonces podemos crear varias oraciones, frases o podemos ponerle varias descripciones frente a lo que conlleva la suma de Saturno con Neptuno. Pero
No es fácil porque si pudiésemos ir al pasado a visualizar cuándo y cómo se juntó Saturno con Neptuno en Aries la última vez, realmente nos lleva tal vez a años muy antiguos, como 1700, como 1600. Tan solo el hecho de que nos traslade a 1890. 1890, a 10 años de empezar el 1900. Cientos de personas que están escuchando este audio nacieron en el 1900, o 80 o 70 o 60 o 50 o 1999, pero tan solo trasladándonos unos cuantos años atrás, que son cerca de 130 años o cerca de 120 años, no es posible imaginar qué tipo de humanidad, planeta, qué tipo de políticas o qué tipo de tecnologías fomentaban aquella realidad que no se parece, simplemente no se parece a la que hoy estamos viviendo. La forma en la que nos conectaba el teléfono no se parece a lo que hoy está sucediendo. Obviamente estoy descartando Internet, pero hablemos de cómo se mandaban las cartas, pues igual como se hacía con Alejandro Magno, un caballo a gran velocidad por medio de carretera, cruzando valles y cruzando todo tipo de camino eh, idéntico, prácticamente es idéntico la estrategia que se usaría entre Alejandro Magno y alguien que vivía en Estados Unidos en el año 1910 o 1890. Y esta gran discrepancia de tiempo y de visión y de perspectiva y de conductas y de humanidad que hay entre Saturno conjunción Neptuno en Aries, como sucede en este 2026, a años y décadas y centurios atrás, pues no, no es un referente, no es un punto de observación. Pero si observamos las bases que entendamos que son los procesos básicos de Aries, es sí, puede haber un movimiento, pues, idiosincrático, bélico, palabra de Aries. Idiosincrático, es decir, que tiene que ver con un movimiento no tan filosófico, simplemente un movimiento grupal, que es ya Neptuno. Un lineamiento que dice, ahora vamos a empezar a construir de una nueva manera, que es Saturno. Y la conclusión dice que vamos a empezar a verlo de una manera, todo lo que sea nuevo, de por sí ya va mucho con Aries y una nueva compuerta, un nuevo acceso, un reset, eso es una conjunción. Bien, entonces, la conclusión de Saturno con Neptuno en Aries en el grado cero para este febrero de 2026 indica que es muy probable que tengamos una nueva perspectiva política sobre quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, a dónde nos dirigimos, qué queremos construir, cómo lo podemos hacer juntos y qué sentimiento nos une y qué sentimiento nos agrupa como humanidad. Si para algo nos debe servir la tecnología, es para juntar personas que tienen una visión cercana, parecida, afín, que es lo que encontramos desde hace 3 décadas o 2 décadas atrás al menos, con los grupos en Facebook o los chats o todo lo que sea algún tipo de foro. Personas que piensan que saben, creen que saben, simplemente saben mucho más que otros o están dispuestos a responder dudas, preguntas, comentarios y observaciones y experiencias con respecto al tema que tú quieras. Puede ser desde herramientas, computación, política, agronomía, historia, cualquier conocimiento del cual las personas están dispuestas a hablar. Se han estado juntando en espacios, puede ser desde una website hasta un foro o espacios actualmente que encontramos en las redes sociales. Y ahí el conocimiento, el diálogo, las personas empiezan a juntarse, a unirse, a acercarse y lamentablemente parece que estamos logrando por lo opuesto. Las personas que se quedan hablando de algo tan pequeño y tan específico que no es posible conectar personas a larga distancia, personas que están realmente lejos. Una persona que está en Alaska, una persona que está en Chile, una persona que está en Hawái, una persona que está en Australia, una persona que está simplemente en Sudáfrica. Intenta juntar esas 6, 8 personas y un punto medio es difícil de visualizar como viable. Así es que a veces como una herramienta deseable para unir, sí, parece que nos está usando para mantenernos entretenidos o cualquier tema que a ti se te ocurra.
Esto es normal en la conducta humana, que algo que puede ser usado como para la virtud realmente pase a ser algo vicioso. Pero bueno, aquí lo importante es, de todo lo que te estoy hablando, es que Neptuno es de los astros más difíciles de describir para un astrólogo, o desde mi perspectiva, creo que Neptuno es altamente difícil de describir porque estás adormecido. Y cualquier explicación que yo te esté dando alrededor de algo que posiblemente yo consideraría como apto a considerar, por ejemplo, que Neptuno esté haciendo cuadratura con tu propio Neptuno, que Neptuno esté haciendo cuadratura con tu Sol, que Neptuno esté haciendo cuadratura con la Luna. Bueno, dependerá de las casas implicadas y de la posibilidad de que Neptuno retrograde en el punto exacto para tocar o trastocar tu astro de tu carta astral dos o tres o una sola vez. Definitivamente va a activarlo alguna vez en la vida. Una sola vez, eso es muy necesario de considerarlo. Simplemente se necesita tiempo para que una vez Neptuno interactúe con toda tu carta astral, al menos eh, todo el tiempo que estés en esta vida. Pero el problema es que debido al tipo de movimiento puede trastocar un planeta de tu carta astral entre dos y tres ocasiones. No existe una cuarta para que Neptuno vuelva a tocar o trastocar tu planeta, tus planetas o tus puntos focales de tu carta astral. Tendremos que esperar 13 años o el doble o el triple, porque no es lo mismo una conjunción que si le agregamos 30 grados, pues va a ser, pueden hacer un quincuncio, puede hacer un semisextil. Si le agregamos prácticamente 26 años, pues vamos a encontrar un sextil. O, y así sucesivamente estarán ocurriendo alineaciones importantes en tu carta astral debido a Neptuno y su gradual y lento movimiento. Bien, entonces, no nos damos cuenta cuando estamos enajenados, no nos damos cuenta cuando estamos perdidos, no nos damos cuenta cuando estamos borrachos, no nos damos cuenta cuando estamos viviendo algún tipo de adicción o drogadicción. Claro, astrológicamente hablando, Neptuno nos habla de una ensoñación, de una fantasía, de algo que nos hace sentir un poco perdidos o vago. Lo vago, ¿qué significa? Que yo lo veo así, como un camino frente a ti que hay que recorrer, pero no puedes acelerar, no puedes apresurarte porque hay una cortina de niebla, hay un manto blanco que solamente te permite ver que avanzas prácticamente viendo tus pies. Si alguna vez has tenido una experiencia como la que yo te estoy diciendo, simplemente se trata de que no puedes ver un horizonte. Existe algo nuboso, nublado, que interrumpe la visión, que no te permite detectar qué tan lejos estás del camino o no puedes detectar eh, prácticamente más que 1, 2, 3 metros así cerca de ti y no te puedes permitir acelerar el paso porque pues puede aparecer una barranca al sexto metro, puede aparecer una curva cuando en ese tramo en el cual no ves, simplemente dependiendo de lo cerrado que esté la neblina, porque no todas las neblinas son realmente difíciles, algunas son un poco más vaporosas y parecen más un camino algodonado. Parece que el camino puede llegar a ser hasta un tanto cariñoso y mágico y fantasioso y simplemente puede acariciar la vista, pues una neblina que no interrumpa el camino, sí, yo los he visto aquí cerca de mi pueblo, donde dependiendo de la altura que encuentres la montaña, esta neblina está por debajo del camino y francamente el camino está muy claro hacia adelante, pero es muy alucinante, una palabra muy propia de Neptuno, que las nubes estén a tus pies literalmente, que sea un mar de nubes. Tú sabes que debajo de esa capa blanca grisácea, blancuzca. Aparece un valle, aparece una ciudad, aparece simplemente el monte, pero normalmente una capa blanca de neblina en función del tipo de clima de aquella estación en el lugar oportuno, pues te hace sentir literalmente las nubes, como te lo estoy diciendo, porque pues la altura del camino y la altura de la nube se compensan.
y técnicamente nos interrumpen. Pero esa no es la mayor parte de las personas no viven esta experiencia con las nubes, no se ve, no es siempre perturbadora y no es siempre acogedora, dependiendo de, insisto, la naturaleza del signo en el que se encuentra Neptuno natal, actual, y la alineación que se esté formando entre estos dos puntos o Neptuno actual y el resto de tu carta astral. Sé que todo lo que acabo de decir necesita escucharse dos veces y visualizarse en una carta astral y tal vez necesitas unas imágenes un poco más precisas para que podamos entender lo que estoy diciendo, pero yo creo que estás de acuerdo conmigo en una sola cosa. Si has tenido una experiencia de borrachera, si has intentado meter alguna sustancia peculiar a tu cuerpo que altere el sistema nervioso, te vas a dar cuenta de que lo que dices y lo que percibes y lo que decides alrededor de esa perturbación mental no puede ser confiable. Insisto, lo relaciono con un enamoramiento, lo relaciono con una ensoñación, con una drogadicción, con una sustancia que altera tu sistema. Y simplemente crees que estás en una fiesta, crees que estás siendo divertido, crees que te lo estás pasando bien, crees que todo tiene coherencia, pero tarde o temprano sales de esa borrachera, sales de esa enajenación, llega esta claridad o Neptuno simplemente se mueve lo suficiente para que te des cuenta de que estuviste viviendo una mentira en la cual tú quisiste creer. Por supuesto que hay personas que tienen a un Neptuno muy arraigado en su carta astral y muchos astrólogos te van a decir que Neptuno tiene mucho más que ver con respecto a la espiritualidad y estoy de acuerdo, pero creo que el planeta en su mayoría no está sintonizado con la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Entendámoslo como el entendimiento de que existe algo intangible que sostiene lo tangible. El entendimiento de que la vida es eh, o amorosa o hay que verla con optimismo o que la realidad es que vivimos en algún momento dado nos van a traer claridad o que hay que aceptar los hechos para poder desplazarnos sobre ellos. La espiritualidad es prácticamente no una conducta, sino una actitud. Sí, actitudes que forjan conductas, pero no es lo mismo la religiosidad de una instrucción con la espiritualidad, que es prácticamente una sensación, una percepción o una conexión con algo, insisto, intangible. Entonces, Neptuno, en la mayoría de las personas, es una enajenación y una adicción y una droga y una borrachera y un alcoholismo, a la brevedad, claro. En otro sentido, la mayor parte de las personas que les gustaría pensar que Neptuno es espiritualidad, pues es un optimismo desproporcionado. Para mi gusto, es un optimismo incluso sin fundamentos, porque las personas que creo que están allá afuera caminando en la calle y moviéndose por sus caminos y tomando decisiones de toda la vida, no están percibiendo más que mentiras y autosugestiones y visualizaciones eh, y realidades o simplemente conocimientos falsos o conocimientos no fundamentados o creencias que solamente son eso. El deseo pensar que algo bueno va a pasar, pero no hay un entendimiento, ¿sí? El optimismo creo que es más una decisión que una apuesta. Creo que la aceptación es más una conducta que un deseo de que algo ocurra. Yo acepto que estoy aquí sentado viviendo este monólogo frente a una computadora, esperando que algún día tú lo escuches y lo entiendas y lo uses a tu favor. Pero es un entendimiento, ¿sí? O sea, si yo me compro un libro que dice Aprende francés, pues entiendo que no me va a dar todas las lecciones que yo necesito para hablar francés, pero sí me va a apoyar con, digamos, 8, 15, 10, 40, 800 palabras bastante útiles para aprender francés. No puedo pensar en que todo lo que necesito saber sobre francés lo voy a tener en un libro. Lo voy a necesitar tal vez 80, 15, 40, dos libros al menos para sentir que estoy más cerca de mi deseo. Entonces, la irrealidad de Neptuno estuvo muy presente en nuestras vidas, teóricamente hablando,
con los recientes 13 años que hemos estado viendo en, en esta actualidad, prácticamente cuéntale del 2025 menos 12 años para que no haya error. Y Neptuno en cada generación plantea diferentes propuestas sobre cómo se vive esa ensoñación, esa enajenación, esa espiritualidad, esa conexión, esa sutileza, esa inspiración que podemos decir que todavía involucra Neptuno. Y dependiendo de ciertas etapas de cada año, en función de algunas cuadraturas, alineaciones o acercamientos de planetas como Mercurio, Marte, Sol, Venus, incluso Júpiter. Si estos elementos que acabo de decir están cerca de Júpiter, están cerca de Neptuno, perdón, los primeros 7 astros alrededor de Neptuno, pues esa persona es muy neptuniana. ¿Y qué significa eso? Que parece que está percibiendo dos realidades al mismo tiempo, que está en dos mundos al mismo tiempo, que está percibiendo más allá de lo normal, o que está como que llegó ya con una conexión extra normal que le lleva a entender dos mundos o tres mundos o cuatro mundos al mismo tiempo. Claro, esa no es la media, esa no es lo normal en las personas. Es normal que Neptuno se encuentre en una casa, en un signo, bajo alguna alineación para el 100% de las personas y solamente 1, 2, 3, 4% de esas personas podríamos entender que no tiene ningún tipo de alineación, que ese Neptuno sí se encuentra en una casa, en un signo, pero no hay ningún planeta de manera significativa vinculado a ese Neptuno. Pero bueno, son casos excepcionales. Aquí lo que importa es que la negación es un estado muy usual en las personas, en la humanidad. Y la nueva realidad a la cual nos estamos aproximando a partir de febrero de 2026, gracias a la conjunción de Neptuno con Saturno en el grado cero de Aries, posibilita que estemos más conscientes de las mentiras que nos solemos contar, incluso cuando usamos la ciencia. Esto es importante mencionar, es posible, es normal que el humano, a pesar de que ha reconfigurado su planeta, su mundo, su realidad gracias a la ciencia, es posible usar la ciencia para engañarse a sí mismo. Seamos sinceros. Espero que seas sincero conmigo al respecto de cómo las herramientas más avanzadas de nuestro pensamiento actual, que realmente no son muchos más que prácticamente lógica, observación y detenimiento y observación, pues bueno, realmente la ciencia podría ser una salvación, pero es parte de la salvación. Creo que la fe o el detenimiento de algo trascendental sí lo es. Ya te hablé suficiente de Neptuno. Creo que tienes un pequeño boceto al respecto de lo que involucra la nueva vertiente a la cual nos acercamos y espero que te sea de ayuda para comprender astrología y el 2026 y la conjunción de la que te estoy hablando. Así es que muchas gracias. Espero que vayas con un astrólogo a solicitar un estudio personalizado sobre los efectos de los astros actuales, especialmente de Neptuno, que está a punto de sorprendernos debido a que pues la humanidad actual no tiene idea de cómo tratar a Neptuno en Aries, a pesar de que hemos vivido unos cuantas semanas con Neptuno en Aries en 2025, pero al retrogradar en Piscis, pues prácticamente nos volvió a meter en la ensoñación, en la enajenación o en la fantasía de que tal vez sabemos lo que decimos. Pero bueno, viene una etapa muy interesante y estás a punto de vivirla y espero que lo experimentes de la mejor manera posible para tu crecimiento. Mi nombre es Marco Texon, estoy a tu disposición para sesiones personalizadas. Hasta pronto. Gracias. Bye.